hay cosas que debes tener claro antes de una mediación familiar y esto es los montos mínimos y máximos establecidos. En una mediación familiar no es llegar y pedir, no es llegar y dar por dar, sino que la ley establece entre qué rango se deben mover las cosas. El primer rango que hay es el mínimo. Muchas veces entran y nos preguntan, tengo un hijo, ¿cuánto me tienen que dar? Eso no es una regla, no es cuánto me tienen que dar, sino que es cuánto necesita el niño para estar bien y seguir con su misma condición de vida que tenía antes de la separación. Pero sí, ese cuánto debe dar está enmarcado en un rango. Lo primero que debes saber es que ese rango nunca va a poder ser más que el 50% del sueldo del que tiene que dar. O sea, nunca va a poder dar más del 50% de su sueldo. Y lo segundo es que el mínimo está establecido por ley. En estos momentos el mínimo está en 200.000 pesos. En el caso de un solo hijo, y varía cada cierto tiempo, así que porque está en función del sueldo mínimo, entonces va variando. Entonces debes saber que tu pensión debe ser lo normal entre 200.000 pesos y la mitad del sueldo del que tiene que dar. O sea, si tú eres el que tienes que dar, lo más que vas a tener que dar es la mitad de tu sueldo. Debes saber que esa mitad del sueldo, por ejemplo, es entre todas las pensiones de alimentos. O sea, si hay una persona que tiene que dar pensión de alimentos y ya tiene un dictamen, tiene una mediación hecha por otro hijo y ese otro hijo ya se consume el 30% del sueldo del que tiene que dar, queda solo un 20% disponible. O sea, no se puede fijar una pensión más allá del 50%. O sea, el tope ahí se reduce. Si es que el tope o lo que queda es muy poco, el único que puede hacer esa modificación es un juez. Ahí tienes que saber que vas a tener que ir directo a la mediación frustrada porque no vas a poder llegar a un acuerdo económico y vas a tener que ir a un juez que va a dictaminar que se baja una pensión y se sube el monto de la otra para poder equilibrar y que todos los niños tengan una calidad de vida similar. Tener claridad absoluta. Entonces esto viene entre el mínimo y el 50%. Esto es para los gastos regulares del hijo. Una claridad absoluta de eso, porque mucha gente pone, no, es que mi hijo se enferma mucho. Las enfermedades son gastos extraordinarios. Y eso debes saber muy bien que en tu mediación familiar debe quedar cómo se van a regular los gastos extraordinarios que aparecen. Porque el niño se enfermó, porque tuvo un accidente, por cualquier cosa que pudo suceder, tienes que regular tus gastos extraordinarios. Y eso lo normal es que se acuerda, por ejemplo, los vamos a cubrir mitad y mitad, los vamos a cubrir en proporción de nuestros sueldos y se van a estipular de tal forma, se va a enviar un correo electrónico detallando los gastos y se va a pagar a esta otra cuenta, porque los gastos extraordinarios no se pagan a la misma cuenta a la cual se pagan los gastos normales, o sea, lo que está fijado en la pensión de alimentos. Es importantísimo esto porque si no queda como un aporte extra. Y no es un aporte extra, sino que se debe mover por otro lado para que no se mezclen las platas, porque en caso de no pago, el tribunal va a agarrar la cuenta a la cual se deben pagar las pensiones de alimentos y va a decir, pero hay transferido tanto, pero no, pero es que eso correspondía a gastos extraordinarios. No, eso no corresponde a gastos extraordinarios. Si es que llega a ocurrirte y te depositan a la misma cuenta, debes saber que debes imputar ese ingreso de inmediato y decir que es gasto extraordinario. La otra cosa que debes saber para una mediación familiar es que no te pueden obligar a firmar nada. A que si el otro no asiste, simplemente se declara una mediación frustrada, te entregan el certificado y haces la demanda, porque al juez va a tener que asistir sí o sí. Debes tener claridad absoluta de que el mediador es imparcial, o sea, no está vinculándose para un lado o para el otro. Si es que sientes que esto está poniéndose imparcial, tú puedes frustrar la mediación de inmediato y decir, ¿sabes qué? Yo prefiero que se haga esto un juez. Si es que la otra persona se pone violenta, si es que llega a irse, porque es muy lógico, estás tratando un tema que normalmente es muy emocional, con muchas veces heridas por parte de la pareja, también es recomendable frustrar la mediación e ir y que decida juez de manera imparcial, si es que ves que los sentimientos se están metiendo mucho adentro. No es normal que la gente se exalten y se pongan violentos dentro de la mediación. Eso no es normal y no puedes normalizarlo. Entonces, tienes que tener en consideración todo esto y muchas otras cosas que vamos a seguir viendo en los videos, que es espectacular que lo estés viendo para que llegues a la mediación lo más preparado posible.